Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra de Dios. Así también les hacemos la cordial invitación, si usted necesita consejería, si usted necesita un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios sigue tocando, sanando, liberando, ungiendo. Hermano, hermana, será bienvenido si usted no tiene dónde congregarse. En pantalla usted ve los números telefónicos de la iglesia al cual usted nos puede contactar. Así también estamos gustosos de poder unirnos a otras iglesias para celebrar campañas de sanidad y liberación. ¿Quiere usted ver testimonios? Lo puede encontrar en la página de YouTube, en los videos Mira la Gloria y el Poder de Dios Moviéndose, en campañas realizadas de sanidad y liberación en la ciudad de Guayaquil, así también en la ciudad de Quito. Así que hermanos, hermanas, bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 20. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y lo besó. Amén. El día de hoy, hermano, hermana, vamos a escudriñar la palabra de una parábola muy conocida, la cual nuestro Señor Jesucristo enseñó a las multitudes que lo seguían. El hijo pródigo. Ahora, no sé si denominarle a la palabra de Dios cerca del Padre, o cuando tú cambias, todo cambia. Porque lo uno es consecuencia de lo otro. Cuando usted está cerca del Padre, las cosas cambian. Y si las cosas cambian, usted también va a cambiar. Así también la palabra nos dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura. Es decir, está cerca al Padre, pero también las cosas van a cambiar. Ahora, hermano, hermana, mire lo que nos enseña el Señor Jesucristo, que muchas veces podemos terminar lejos del Padre, podemos estar lejos del Padre, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestras decisiones nos pueden haber conducido a terminar lejos del Padre, pero que el Padre está esperando que volvamos a estar cerca de Él, y que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y de actuar para que las cosas cambien. Si nosotros cambiamos, las cosas cambian. Ahora, hermano, hermana, mire lo que dice, que este muchacho, al verse que estaba comiendo algarrobas, pasando hambre, comiendo entre cerdos, él dijo, volviendo en sí: volveré a la casa de mi padre. Ahora, hermano, hermana, si nosotros escudriñamos desde el versículo 11 en adelante, nos vamos a poder dar cuenta. Dice el versículo 11 y 12, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Hermanos y hermanas, nosotros debemos comprender que cuando estamos cerca del Padre, todo va a cambiar. Pero que también nosotros debemos querer y tener la fe para querer y poder cambiar. Porque cuando nosotros ponemos la fe, Dios pone el poder para ayudarnos a cambiar. La palabra de Dios dice: haz morir las obras de la carne por el Espíritu Santo de Dios. Renueva vuestros pensamientos en el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra nos enseña y nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros comprendemos la importancia y lo valioso que es tener y creer el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues indiscutiblemente nuestra vida va a cambiar. Ahora, ¿se ha dado cuenta, hermano, hermana, en qué época estamos? Cerca de la Navidad, cerca de finalizar el año. ¿Y si ha visto usted lo que toda la gente publica? Ahí te voy 2025. Bueno, este año ya no se les acabó el gordito, el otro año va a ir al gimnasio para acabar con su gordito. Ya no avancé a bajar de peso, el otro año empezamos la dieta. ¿Se ha dado cuenta? Y a veces nos planteamos metas tan triviales
pero ni siquiera esas las alcanzamos. Hermano, hermana, no debemos esperar que solo sea Navidad, que estemos por finalizar e iniciar un nuevo año para ponernos muchas metas de cambio. Y cuando llega el siguiente año, nada cambia. Y esto ya nos hace pensar a usted y a mí que quizás lo que estamos pensando, haciendo y decidiendo no nos está conduciendo al cambio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cambio en nuestras vidas, cambio en nuestras mentes, cambio en nuestros corazones, un cambio de lo natural a lo espiritual. A usted le evidencia la Biblia que los discípulos terminaron siendo discípulos carnales, naturales. ¿O qué nos enseña la Biblia? Que terminaron siendo discípulos espirituales, sobrenaturales. Hay un cambio cuando estamos cerca del Padre. Hay un cambio cuando nosotros queremos cambiar. Y si nosotros cambiamos, todo cambia, hermano, hermana. No esperemos solo estas épocas para ponernos metas y ponernos objetivos para el siguiente año. El cambio en nuestras vidas está en nuestras manos. No depende solo de Dios. Los tiempos que van a venir en el siguiente año no depende de Dios, depende de nosotros. La protección, la gracia y la misericordia de Dios para nosotros y para los nuestros, de nuestras casas, no depende ya solo de Dios. Aquí la Biblia nos enseña como al hijo pródigo que cuando tú cambias, las cosas van a cambiar. Que cuando tú estás cerca del Padre, las cosas van a cambiar. Hermano y hermana, de nada nos sirve tener mucha representación de nacimientos del niño Jesús si Jesús no nace en nuestros corazones. De nada nos sirve memorar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quizás por décadas, si nuestra vida sigue siendo la misma. Hermano, ¿usted cree que el niñito, que ya no es niñito, porque la palabra nos enseña que Jesucristo ¿de cuántos años murió? De 33 años. Entonces ya no es un niñito. Pero a la humanidad le gusta vivir celebrando el nacimiento del niñito, y que ese niñito ni hable, ni piense, ni te llame a santidad, ni a obediencia, ni a creer en lo sobrenatural. Claro, es fácil celebrar a un niñito que te deja hacer lo que tú quieres, pero si tú te das cuenta, aquí hay una voluntad del Padre. Y ese niñito, cuando estaba a punto de ser crucificado, nos dejó enseñando que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y entonces, entre el Señor Jesucristo y el niñito que le celebramos de nacimiento cada año, ¿a quién es mejor celebrar? ¿Al niño que no te dice nada? ¿O al Señor Jesús, que nos enseñó la verdad para que seamos libres? Entonces, hermano, hermana, ¿qué vamos a tomar de decisión en este nuevo año? ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? ¿Vamos a seguir los mismos caminos pese a haber celebrado el nacimiento de un niñito? Si usted se da cuenta, la Biblia dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y viene como juez santo. Así también es nuestro intercesor y mediador, y es nuestro camino para llegar al Padre, porque dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces salgamos de ese misticismo, de ese paradigma, de tener esa fortaleza mental del niñito. Ya viene el niñito jugando entre flores. El niñito no va a venir jugando entre flores. Va a venir al son de trompetas del cielo angelical. Va a venir con carros de fuego y con ángeles a rescatar al cuerpo de Cristo, a la iglesia que debe ser redimida, a los cristianos que están en espíritu y en verdad. Por eso dice la palabra: adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, hermana, es un tiempo para meditar, no solo para reflexionar en qué regalaré a las personas, qué voy a hacer el otro año de mi vida. La Biblia nos enseña que cuando estás cerca del Padre es la mejor decisión que tienes, porque cuando tú decides cambiar, todo va a cambiar en tu entorno. Ahora, hermano y hermana, tremendo. Dios quiere cambiar todo cuando nosotros decidimos cambiar juntamente con ellos. Ahora, la Biblia nos enseña que somos los únicos causantes de que todo se altere en nuestras vidas, aún los planes de Dios. ¿Por qué, dirá usted? Porque mire lo que dice la palabra en San Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Había un hombre, un padre, que tenía ¿qué? 2 hijos. Y uno de ellos, el menor, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre le repartió. Ahora, el primer punto para que nosotros nos alejemos de Dios y para que todo empiece a cambiar para mal es de pensamientos que nos alejan del Padre.
Pensamientos que nos alejan de Dios. Porque el muchacho, para pedirle al padre que le entregue sus bienes, su herencia, ¿dónde cree que empezó todo ese trajín, esa historia? En su pensamiento. Uno termina haciendo lo que inicia pensando. Y el muchacho pensó: voy a pedirle a mi padre que me entregue los bienes que me corresponden. Muchas veces nosotros, aún como cristianos, pensamos esto: que nos merecemos todo del Padre sin hacer nada para el Padre. Pensamos que nos merecemos todo del Padre, toda bendición, toda prosperidad, toda sanidad, toda liberación y aún la salvación, viviendo lejos de la voluntad del Padre. Muchas veces pensamos, hermano y hermana, que lo que recibimos por gracia de Dios, cuando estamos lejos del Padre, lo vamos a seguir manteniendo. Y no es así. Todo lo que recibimos de Dios y nos apartamos de Dios se va a secar. Por eso dice Juan 15:5, apartados de Dios, ¿qué puedes hacer? Nada. Nada puedes tener, retener o sostener apartado del Padre. El primer punto para que todo cambie a nuestro mal: pensamientos que nos alejan de Dios o pensamientos que nos alejan del Padre. Pensamos que si nos alejamos del Padre y de la casa del Padre, nada nos va a pasar. ¿Y usted sabe qué va a encontrar en el mundo? ¿Sabe quién está en el mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. ¿Y sabe cuál es el legado del diablo y de los demonios? Robar, matar y destruir. Pero pensamos que si nos vamos lejos del Padre, nada nos va a pasar. Pensamos, hermano y hermana, que todo lo que recibimos de Dios, apartados de Dios, va a seguir prosperando. Y no es así. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y apartados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Hermano, hermana, por eso la palabra nos enseña con la parábola del hijo pródigo: mejor es estar cerca del Padre. Que cuando tú decides cambiar, todo va a cambiar en tu vida, hermano, hermana. Pero muchos pensamos y creemos por la sanidad, por la liberación, pero no creemos y no pensamos por permanecer cerca del Padre. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Cuando usted vive con sus padres le ayudan o no le ayudan en gracia y en misericordia. ¿Sí o no? ¿Qué dice la palabra? Si el padre humano, siendo malo, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre eterno que está en el reino de los cielos? Pero cuando sus hijos se declaran autónomos, república independiente, ¿qué hace usted? ¿Puede darle la misma protección? ¿Puede darles la misma cobertura? ¿Puede seguir sustentando sus necesidades? No, porque se proclamaron independientes. Lo mismo nos enseña aquí la palabra, que cuando nosotros nos alejamos del Padre, todo va a empezar a cambiar. Segundo punto: decisiones que nos alejan de Dios. Porque mire, el muchacho dijo: voy a pedirle a mi padre todo lo que me corresponde. Y el padre le dio. Y mire lo que dice el versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primero pienso en lo que voy a hacer lejos del Padre. Primero pienso que el apartado del Padre nada me va a pasar. Primero pienso que si yo cambio para mal voy a vivir bien. ¿Usted cree que así funciona la vida? ¿No? Todo inició por un pensamiento en la vida del hijo pródigo. Ahora, cuando nosotros empezamos a pensar todo lo contrario a la palabra de Dios, indiscutiblemente, hermano y hermana, vamos a terminar apartados de Dios. Y las cosas no van a cambiar para nuestro bien. Vamos a pasar momentos muy duros, hermanos y hermanas. Mire lo que dice, que el muchacho, no muchos días después, juntándolo todo, se fue lejos. Decisiones. Si usted está pensando: yo quiero vivir en desobediencia, el mundo no me afecta, si no obedezco a Dios no me ha pasado nada, parece que todo va bien, es el inicio, hermano y hermana, de que entremos en tiempos difíciles. La decisión que tomó el hijo pródigo dice: voy a juntar lo que tengo, mi dinero, mis bienes, y me voy a ir lejos de la casa de mi padre.
Pero ¿sabe qué pasa, hermano, hermana, cuando nos apartamos del Padre? Vivimos sin sabiduría, y para administrar nuestra vida, y para administrar nuestro tiempo, y para administrar nuestras finanzas, y para administrar nada. Y la Biblia nos enseña y nos evidencia. ¿Usted qué cree, hermano, hermana? ¿Que es preferible aprender por experiencia de otros o aprender por experiencia propia? ¿Qué cree que es mejor? ¿Llorar propias lágrimas de sangre o aprender de que los otros ya lloraron lágrimas de sangre? ¿De qué quiere aprender? Pero ¿qué cree, hermano, hermana? Como humanos, aún como cristianos que profesamos decir, aprendemos del palo y del garrote que el diablo nos da en el mundo. No hay otra manera. Yo soy un testimonio viviente, hermano, hermana, de que aunque yo oía la palabra de Dios, no era hacedor. ¿Y qué cree? En el mundo el diablo me dio palo para servirme y para llevar. Y no son buenos esos tiempos. Aprenda por consejo de la palabra de Dios. No entre, hermano, hermana, en procesos innecesarios. Porque aquí esta palabra que estamos estudiando nos da dos alternativas. O usted cambia porque usted quiere, o el proceso le cambia si no quiere. Porque ¿qué dice la palabra? Que lo que está en las manos del Padre, ¿qué? Nadie lo va a poder arrebatar. Y si usted y yo recibimos a Cristo y fuimos ungidos y tenemos el ADN del Padre, ¿qué cree? No vamos a perdernos. Dios nos va a rescatar. Así tenga que usar el proceso que tenga que usar, Dios nos va a rescatar. Por eso nosotros debemos tener paz y confianza, de aunque a que nuestros ojos o nuestro entorno vea todo lo contrario a lo que Dios ha prometido, usted crea, doble rodillas, ora y verá que Dios va a obrar. ¿Se acuerda cuando Dios le mandó a Jonás a profetizar a Nínive? ¿Qué hizo él? Dijo, no voy a profetizar, me voy a ir a otro lado, tomo el barco que yo quiero, lejos de la voluntad de Dios, aunque ya sé lo que Dios me llamó a hacer. ¿Y qué le vino? Tormenta, pérdida, tiempos difíciles cuando le botaron en el agua, terminó en el vientre de un pez, de una ballena, al punto del borde de la muerte. Y solo desde allí Dios le sacó a tierra y él fue y profetizó en Nínive. Se salvó Jonás y se salvó esa nación. ¿Se da cuenta? Decisiones. Mejor es cerca del Padre que lejos del Padre. Mejor es querer cambiar que resistirse a cambiar. Ahora, decisiones que nos alejan de Dios. Mire, hermano, hermana, esta parábola enseña del Padre que refleja a Jehová Dios. Ese Padre bueno que quiere bendecirte, sanarte, liberarte. Ese Abba Padre que quiere ayudarte, abrirte puertas y darte el plan que tiene Dios para ti. Pensamientos de bien y no de mal. Pero aunque el Hijo tenía todo en casa, protección, cobertura, provisión, sanidad, cuidado del Padre, Él dijo, voy a pedir lo que me corresponde y me voy a ir lejos, a una provincia apartada de la casa de mi Padre. Yo no sé, hermano, hermana, si a usted le ha pasado o es pura casualidad, que cuando usted se enoja con Dios y se va al mundo, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido a usted cuando ha dicho, Señor, hasta solo a mí creo que me pones pruebas, ya no leo la Biblia y me voy? ¿Cómo le ha ido lejos de la casa del Padre? Hermano, hermana, ¿se da cuenta? Entonces ya en algún momento debemos reflexionar que lejos del Padre nunca nos va a ir bien. Porque el diablo te espera con garrote y látigo en el mundo. El muchacho dijo, bueno, se armó el despelote, me dieron mi herencia, tengo dinero, me voy lejos de la casa de mi padre, donde no me diga y me dé consejo, donde no me ponga un límite, donde no me dé mandamientos, donde no me diga cuál es su voluntad, donde no me llame a obediencia, donde no me llame a santidad, donde no me llame a sabiduría. Me voy lejos de la casa de mi padre, porque a la final ya fui a la iglesia, me oraron, recibí el trabajo, me sanó, me liberó, me dio unción, pero yo mejor me voy lejos de la casa del Padre. Eso es lo que el Padre ve con muchos cristianos. Ya obtuve lo que quería, empieza a mejorar mi tiempo, mi situación, mi condición familiar. ¿Y qué cree? Me voy lejos del Padre. Y mire lo que dice. ¿Qué hacemos cuando estamos lejos del Padre sin consejo, sin sabiduría, sin la voluntad del Padre? Dice que el muchacho desperdició sus bienes viviendo, ¿qué? Perdidamente.
¿Usted cree, hermano, hermana, que el Padre nos da bendición, salud y vida para que vivamos perdidamente? ¿Usted cree, hermano, hermana, que Dios nos tiene salud, nos ha liberado, nos ha sanado y nos ha ungido para que vivamos desperdiciando nuestra vida y nuestro tiempo en el mundo? No. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Hermano, hermana, si usted no se convence, nadie le va a dar convenciendo. Si usted no decide cambiar, no va a cambiar su entorno, ni su presente, ni su futuro. Es mejor estar cerca del Padre que lejos de la casa del Padre. Ahora, tremendo. ¿Cuántos años has llevado pensando en vivir lejos del Padre? ¿Cuántos años usted ya ha decidido vivir lejos del Padre? ¿Cómo está su vida? Si quizás usted ya no va a la iglesia porque cree que solo es poner un like a través de una red social o de un canal de YouTube y ser todo virtual, un cristiano virtual, eso no existe. Aquí habla que usted debe estar en la casa del Padre. Aquí habla de que usted debe estar cerca del Padre. Y que cuando usted decide cambiar, Dios le va a ayudar a cambiar todo, aún su presente y su futuro. ¿Cómo está su situación? ¿Cuántos años lleva lejos de Dios? Tremendo. Ahora, hermano, hermana, mire, un cambio para mal, ¿qué va a obtener? Lo malo. Cuando cambiamos y decidimos lo bueno por lo malo, ¿qué vamos a recibir? Lo malo. Mire lo que dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Tremendo. ¿Cuánto tiempo usted va desgastando, hermano, hermana, su vida en el mundo? Luchando contra viento y marea. ¿Ha cambiado su vida? ¿Cuánto tiempo, si usted está enfermo, está gastando recursos en médicos, en exámenes? ¿Ha cambiado su situación? ¿Cuánto tiempo usted está yendo a esas casas que le prometen que va a ser libre de alcoholismo, libre de drogadicción? ¿Ha cambiado sin el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto tiempo usted vive batallando con depresión, con tristeza, con ansiedad? No sabe ni para qué vive, no tiene sentido que cada mañana amanece y tiene vida. ¿Ha cambiado su situación? Hermano, hermana, cuando estamos lejos de Dios, todo se va gastando. Aún la paz que Dios le empezó a dar en su corazón se desgasta. Y vivimos afanados y turbados sin hallar descanso, hermano, hermana, porque lejos de Dios no hay paz. ¿Recuerda cómo vivía el endemoniado gadareno? Dando gritos y alaridos. ¿Por qué? ¿Usted cree que él estaba cerca del Padre? ¿Cerca de la presencia de Dios? ¿Usted cree que él tenía el Espíritu Santo de Dios? No. Así vivimos, hermano, hermana. Una mala decisión nos va a traer malas consecuencias. Y así nosotros vivimos como el hijo pródigo. Cuando pensamos en obtener algo de Dios, decidimos alejarnos de Dios. Lo que decidimos en mal, el cambio para el mal nos va a traer lo malo. ¿Cuánto tiempo lleva gastando su salud en el mundo? ¿Cuánto tiempo lleva desgastando sus fuerzas en el mundo, hermano, hermana? Lejos de Dios todo empieza a cambiar para mal. Todo lo que recibió de Dios, lejos de Dios, se va a secarse. El muchacho, el hijo pródigo, se fue lejos de la casa de su padre, apartado de donde el padre no le pueda ver, no le pueda instruir, no le pueda dar consejo, y lo malgastó todo. Hermano, hermana, pero muchas veces dirán, claro, es que él se fue lejos de la casa del Padre, él no obedecía, era un desobediente y por eso le pasó eso. Pero sí se ha dado cuenta que dice la palabra, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, mas su corazón apartado de mí está. Usted puede estar aquí sentado, sentada en la iglesia, pero su corazón puede estar muy lejos de Dios. No es algo físico solamente. Es algo espiritual. ¿Por qué cree que el Padre dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón apartado de mí está? Y muchas veces nos pensamos espirituales, nos pensamos bien buenos cristianos, nos pensamos angelicales porque estamos sentados religiosamente en la iglesia cada domingo, y no es así. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está cerca del Padre o lejos del Padre? ¿Tu vida la estás malgastando o la estás dando al Padre? ¿Tu tiempo lo estás malgastando en el mundo
o lo estás invirtiendo en el reino? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque podemos estar en la casa de Dios, pero nuestro corazón estar apartado de Dios. Y no es lo mismo, hermano, hermana, como siempre le he dicho, no es lo mismo sentir a Dios que tener a Dios en nuestras vidas. Tremendo. Ahora, el diablo te quiere entre cerdos. El diablo, hermano, hermana, jamás va a querer que tú estés en los planes de Dios. El diablo te quiere entre cerdos, porque mire lo que dice en el versículo 15, que el hijo pródigo se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y el cual le envió a su hacienda a que apacentase los cerdos. Tremendo. Pero, y dice, mire lo que dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Pensar en alejarse de Dios, recibir y alejarse de Dios, un cambio para mal nos hace recibir lo malo, y mire a cómo terminamos. El diablo nos quiere tener entre cerdos comiendo algarrobas. Tremendo. Hermano, hermana, el diablo siempre va a querer que usted y yo vivamos en inmundicia. Hermano, hermana, el diablo siempre va a querer que vivamos en pecado. Hermano y hermana, el diablo siempre va a querer que vivamos en desobediencia y sin santidad. ¿Sabe por qué? Para tenerte como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, en inmundicia, en miseria, en ruina, en destrucción. Eso es lo que quiere el diablo. Porque mire lo que dice. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sabes qué te dice esta palabra de Dios en este versículo? Que cuando tú estás lejos de la casa de Dios, lejos del Padre, el diablo te va a asignar personas para que te hundan más. Hay otra versión que dice que el muchacho se gastó con sus amigos bebiendo y comiendo y en fornicación y terminó así. El diablo tiene listo afuera en el mundo las personas, hombres, mujeres, amigos, familiares que están lejos de la voluntad de Dios para esto. Para tenerte apacentando entre cerdos, es decir, que convivas entre cerdos, es decir, que estés junto entre cerdos, es decir, que pienses como los cerdos, es decir, que actúes como los cerdos. El diablo te va a asignar personas cuando estás lejos de Dios para que termines entre los cerdos. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Tremendo. Hermano y hermana, las actividades que hacía el hijo pródigo, las decisiones que tomó el hijo pródigo, los pensamientos que tenía el hijo pródigo, lo conducieron a estar lejos de la casa del Padre y a terminar en una ruina que nadie lo podía ayudar. Esa no es la voluntad del Padre, hermano, hermana. El diablo te quiere entre cerdos. Tremendo. ¿Sí se ha oído lo que dice aquel proverbio? El perro vuelve a comer, ¿qué? Su propio vómito. Y la cerda bañada, ¿dónde regresa? A revolcarse en el mismo fango. Hermano, hermana, cuando tú decides cambiar, todo va a cambiar. Pero si tú decides regresar a donde Dios ya te sacó, pues hermano, hermana, todo lo malo va a regresar a ti. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere que tú termines comiendo algarrobas? Tú quieres que Dios te mire como un cerdo en lo espiritual. No es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú estés con vestiduras blancas y resplandecientes. Es que estés limpio por la sangre del Cordero. La voluntad del Padre es que tú tengas corona y anillo. La voluntad del Padre es que tengas un puesto en las moradas que vino a preparar Jesucristo y nos dejó por promesa. Esa es la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuántos queremos que el diablo asigna a nuestras vidas estas personas que nos conducirán a vivir entre los cerdos? Yo creo que nadie, hermano, hermana. Cuando el diablo te quita la bendición y la presencia de Dios, ni siquiera las algarrobas de los cerdos te va a dar para alimentar. Ahora se da cuenta, hermano, hermana, por qué el cristiano vive en ruina. ¿Por qué el cristiano cada vez está más enfermo? ¿Por qué el cristiano, después de ser liberado, ministrado, está más de rebelde, más desobediencia? Es porque el diablo nos está apacentando entre cerdos.
Hermano, hermana, se da cuenta, el diablo cuando te roba todo lo que puede. Cuando el diablo te destruye, destruye todo lo que puede. Cuando el diablo te quita todo lo que tiene. ¿Sabe hasta aquí qué perdió el muchacho? Perdió su casa, perdió a su padre, perdió su familia, perdió el alimento, perdió el vestido, perdió la protección que recibía por gracia. ¿Perdió o no lo perdió todo? Lo perdió todo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? El diablo ni siquiera las algarrobas de los cerdos te va a querer dar para alimentar. Pero mira, hermano, hermana, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios? Cuando tú cambias, todo va a cambiar. Cuando tú decidas estar cerca del Padre, todo va a cambiar. Porque mire lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? ¿Qué decisión tomó el muchacho después de haber perdido casa, familia, los recursos, la finanza, el alimento? ¿Qué dijo el muchacho? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero el cambio no viene de Dios. El cambio viene de usted y de mí, porque la palabra no dice y el Padre le obligó a cambiar, y el Padre le mandó un trueno para que se arrepienta, y no dice la palabra y el Padre le dijo: te vas a perder de conocerlos. No. ¿Qué dice la palabra? Que el muchacho, volviendo en sí. Hermano, hermana, en algún momento, en la adversidad, en el dolor, en la tristeza, en la depresión, en el alcoholismo, en la drogadicción, en la fornicación, en el adulterio, en el materialismo, en la enfermedad, usted tiene que volver en sí. Ese vacío que siente en su corazón es Dios llamándolo a volver a la casa del Padre. Esa falta de sueño que tiene a la madrugada, esa angustia que tiene en su corazón, es el Padre llamándole a la casa. Ese vacío que no le llena el mundo, la música, hombres, mujeres, actividades, personas, es el Padre llamándole a volver a la casa. Si usted trabaja y tiene dinero, pero nada le alcanza, deuda tras deuda, se le hace agua en las manos, es una señal de lo que el diablo está haciendo en su vida y que el Padre le está esperando en la casa. Hermano, hermana, en algún momento usted y yo, en medio del dolor, debemos reconocer y decir: estoy entre cerdos, estoy en pecado, estoy en inmundicia, he pasado lejos de la casa de mi Padre, voy a volver en sí. Y dice que el muchacho dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de Padre? El primer paso para que usted sea restaurado es que tome conciencia de que en el Padre, cerca del Padre, su vida va a cambiar. Es reconocer lo que usted tenía antes era por gracia y misericordia del Padre, pero que cuando nos apartamos del Padre todo esto se viene a perder. Y mire lo que dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi Padre. Hermano, hermana, nadie te va a ir a jalar de la pata de la cama para traerte arrastrando a la iglesia. Nadie te va a ir a amarrar como una soga de tu casa para venirte arrastrando a la iglesia. Nadie te va a ir a coger de la oreja, traerte jalándote de la oreja a la iglesia. No, hermano, hermana. Es por eso que no es tan bíblico el hecho: no me llaman, no voy a la iglesia; no me visitan, no voy a la iglesia; nadie está pendiente de mí, no voy a la iglesia. Eso no es bíblico. Aquí nos enseña que el que necesita está cerca del Padre, que el que está en ruina, en miseria, en enfermedad, en dolor, busca la presencia del Padre, que el que lo ha perdido todo por apartarse del Padre, este mismo debe comprender que cerca del Padre es lo que va a cambiar su vida. En algún momento, hermana, hermana, Dios va a permitir que tu vida llegue a tal punto como la del hijo pródigo, para que tú vuelvas en sí y desde lo profundo de tu corazón nazca un rayo de luz en el cual te conduzca a la voluntad del Padre. Le pasó al muchacho. Y este dijo: regresaré a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay provisión, hay abundancia. Aún los jornaleros, los últimos
ritmos en la casa de mi Padre tienen abundancia y yo lejos de mi Padre estoy pereciendo hambre. Hermano, hermana, no es bíblico que el cristiano viva de caída en caída, de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, de frustración en frustración. Aquí te dice que todo esto viene cuando nosotros nos alejamos del Padre. Y mire lo que dice: me levantaré e iré a mi Padre. Quiere que su vida cambie, cambie su pensamiento. Quiere que su vida sea cambiada, acérquese al Padre. Diga: voy a ir a la casa de mi Padre. El muchacho dijo: me levantaré e iré. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Primer punto, accionar tu fe. Dios jamás te va a rechazar. No importa cuánto nos hemos equivocado, no importa qué daños hemos hecho, no importa a quienes hemos lastimado con palabras, no importa todo lo que hemos hecho en el mundo. En algún momento debemos decir: me levantaré e iré a mi Padre. Segundo punto, confesar lo que hemos hecho mal ante el Padre. Mire lo que dice en el versículo 18: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mientras nosotros, hermano, hermana, nos vivamos en una actitud de humildad ante el Padre, la gracia y el favor del Padre muchas veces no va a poder estar sobre nosotros. Este muchacho reconoció: me equivoqué, hice mal, me alejé del Padre, mis pensamientos no eran como los del Padre, mis caminos no eran los del Padre. Hoy estoy aquí entre algarrobas, hoy estoy aquí perdido, no tengo quien me ayude, mi vida está cambiando o ha cambiado para mal, pero yo necesito ir a la casa de mi Padre. Yo quiero confesar y reconocer delante de mi Padre que he fallado y ofendido. Y mire lo que dice el versículo 19: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué principio bíblico nos enseña aquí la palabra? Que cuando nos humillamos delante de Dios, ¿qué hace Dios? Nos va a exaltar. Pero todo aquel que se exalta, ¿qué va a ser? Humillado. ¿Le pasó o no le pasó al hijo pródigo? ¿Cómo empezó? Dame mi herencia, dame mi dinero, voy a ir con mis amigos, voy a beber, voy a bailar, voy a gastarme en mujeres, es mi vida, mi tiempo, mi decisión. Se exaltó. ¿Cómo terminó? Comiendo entre cerdos, humillado. Pero cuando fue humillado, él dijo: mi Padre, la casa de mi Padre, allá hay abundancia. Voy a confesar que fallé. ¿Qué hizo? Pidió perdón, se humilló. Y mire lo que dice el versículo 20: y levantándose vino su padre a él, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido, vestile y ponele un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traer al becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos una fiesta. Cuando tú cambias de pensamiento, todo cambia. Cuando tú cambias tus decisiones, todo cambia. Cuando tú te acercas al Padre, todo cambia. Hermano, hermana, ¿te das cuenta? Que este tiempo que estamos por terminar el año no sean las mismas decisiones, los mismos caminos, la misma vida lejos de Dios. Acércate al Padre. Date una oportunidad de que Dios transforme y renueve tu vida. Dios quiere hacer así como hizo con el hijo pródigo: cambiarte las vestiduras, darte un anillo, decirte: hijo amado, has vuelto a la casa de tu Padre. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Dice que en el reino de los cielos hay fiesta cuando un alma se salva o cuando los hijos pródigos regresan a la casa. Dios quiere verte sano, Dios quiere verte libre. Pero ¿sabes solo cuándo hay fiesta en el cielo? Cuando tú decides cambiar y acercarte al Padre. Cuando tú estabas perdido y Dios pudo verte nuevamente en la casa del Padre. Cuando tú comprendiste que el mundo te ofrece algarrobas y los cerdos para tenerte en inmundicia, pero que el Padre tiene la bendición y te quiere limpiar con la sangre del Cordero. Tú escoges, hermano, hermano, cerca del Padre o lejos del Padre.
Tú escoges cambiar para que todo cambie. ¿Cuántos años más vas a luchar lejos del Padre? ¿Cuántos años más vas a vivir sin cambiar? Tu entorno no va a cambiar. Este muchacho cambió su pensamiento, volvió en sí, dice la palabra. Su pensamiento dijo: volveré a la casa de mi Padre. Confesaré que pequé contra Él y contra el reino de los cielos. Y le diré: no soy digno de ser hijo tuyo. Humildad. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Hermano, hermana, es tiempo de volver a estar cerca del Padre. Que el nuevo año que viene estemos cerca de la presencia del Padre, para que todo lo que hemos venido se sustente de la presencia del Padre. Y si hemos vivido lejos de la presencia del Padre, si hemos perdido aún la unción y la presencia del Padre, es el tiempo, y en este tiempo vamos a orar para que la presencia del Padre, una vez más en su misericordia, nos limpie, nos restaure. Y hoy hay una fiesta en el cielo, porque hemos decidido nuestros corazones volverlos al Padre. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios.